Bien, pues nada, aquí estamos. Entre la liberación de peligros y el aumento de bendiciones, el aumento del carácter por medio de el deslastrar de lo inferior, que es precisamente en el hexagrama que estamos, el 41, la merma. Se trata de mermar los bajos impulsos, los deseos, las pasiones a fin de obtener un mejor gobierno de uno mismo o en relación al estudio concreto en el que haya salido el hexagrama 41 como respuesta oracular. El nuclear del 41, es decir, en la base eh, interna del 41, tenemos el hexagrama número 24, el retorno, que es el tocón raigal del carácter. Sobre el tocón raigal del carácter hay que trabajar efectivamente disminuyendo los defectos para ir produciendo un mejor gobierno de, como he dicho antes, de sí mismo o de aquellos elementos puntuales acerca de los cuales uno ha llevado preguntas al oráculo. Bien, está compuesto por el trigrama Tui, abajo, lago, y arriba Ken, la montaña, de donde debemos colegir la imagen de la evaporación. Un lago al pie de una montaña va a producir una evaporación que obviamente la montaña va a aprovechar. Esto traducido antropocéntricamente, pues podemos entenderlo como que aquello que uno merma en sus afectos desmedidos, en sus deseos, en sus pasiones, es él aprovecha la sublimación de ese agua, de esa agua de la sensualidad, destilándola finamente en una mejor gobernación del propio carácter. Tui abajo y Ken arriba. Internamente sereno y externamente aquietado. El texto habla de que no hace falta grandes ofrendas, que bastan con dos escudillas, una de arroz y otra de agua, es decir, que no es que haya necesariamente que flagelarse o hacerse cicatrices graves, estigmatizarse todo el cuerpo, que basta con que vayamos mermando nuestros defectos por medio de pequeños sacrificios para conseguir un, un equilibrio más estable, algo más consolidado, más común, más general, más elevado. Bien, eso si la respuesta ha sido obtenida en base a líneas no mutantes. Cuando entramos a contemplar el orden de las mutaciones, o con la primera línea, y estamos en la merma, daos cuenta, es muy interesante prestarle atención, bueno, como siempre. Esto es reiterarse sobre lo mismo. Interesante son todas las líneas expresivas del oráculo, de los 4096. En este caso de la merma, en el principio dice, lo digo fundamentalmente, quizás lo he subrayado de manera inconsciente, en función de la cultura de la que uno es deudo y de la que está inmerso, ¿no? Que como que hay un prurito general de que siempre ayudar, siempre lanzarse hacia afuera, ¿no? Y esto no es exactamente así. La primera línea del 41 entramos en el orden estructural y estamos en una situación de buen gobierno y de buen gobierno que para nada significa nada egoico, sino evidentemente si tú no tienes elementos para meterte en algo, tanto en la construcción de un edificio como embarcarte en un proyecto para el que estás insuficientemente dotado, pues no lo vas a poder realizar, sea del orden que sea, tanto en el orden espiritual como en cualquier otro orden, no va a ser posible. Bien, pues en la primera línea el duque de Chow nos dice
que si hemos cubierto todas nuestras necesidades inmediatas, es decir, aquellas que nos competen en el ámbito del consultante, teniendo en cuenta en primer lugar, pero genéricamente, si tú has cubierto las necesidades con las que tienes obligaciones, es decir, has pagado tu piso, tu agua, tu luz, has cumplido con tu pareja, con tu padre, con tu madre, con tus niños, entonces y solo entonces puedes prestar tu ayuda fuera en el exterior para excavar un alto caudal. Es decir, puedes ayudar a una causa mayor, pero siempre que hayas cubierto tus necesidades básicas. Y a la inversa, también a la hora de pedir ayuda a otros, debe uno tener en cuenta si aquello que uno pide a esa persona, está la persona en condiciones de poder darlo. Y no es una exigencia excesiva por parte de uno pedir ayuda a alguien que a su vez está necesitado. ¿Vale? Es decir, pues es que, como digo antes, lo he subrayado quizá porque vivimos inmersos en una sociedad ingenuamente buenista, ¿no? Que basta con que alguien te pida algo o no hace falta que te pida algo para que tú vayas a ayudar. Y eso es de todo el punto incorrecto. Tú no puedes dar lo que tú mismo no tienes, ya sea en el orden espiritual, en el orden intelectual o en el orden material o en el orden temporal. No tengo tiempo, mis obligaciones. Tengo tantas obligaciones que para ayudarte a ti tengo que haberlas cubierto antes, porque de lo contrario dejo en déficit aquellas con las que estoy realmente comprometido por deber. Y como digo, también a la inversa, no pedir excesivamente a otras personas aprovechándose de su posible debilidad. Bien, esta es una respuesta para la primera línea en mutación. Con la segunda, ojo, otro, otro subrayado de orden cultural, que sin disminuirse a uno mismo de manera humillante, con el propio ejemplo de la manera de vivir, de la manera de nutrirse, porque la nutrición, como ya sabéis, no se limita solo a los elementos materiales fungibles para nutrir las células y los organismos corporales, sino también aquellos elementos de la psicología que contribuyen a la formación de una ideología o de una espiritualidad concreta. Es decir, sin disminuirse a sí mismo en la propia dignidad, no por cualquier petición externa, con ánimo de congraciarnos, que esto compete a una debilidad del carácter, porque no hay necesariamente por qué responder sí a toda petición que venga del exterior, sino que con la mera contención, en el mero porte, en la manera de vivir, puede estar uno ilustrando o una a las personas que te piden lo que no sería debido conceder. Esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. La primera respuesta nos ha llevado al hexagrama que no lo he dicho antes, el número es el número 4. Pues la primera es el 4. Es decir, cuando hayas cubierto tus necesidades, bien puedes ir a excavar otro cauce para ese arroyo inicial, para el 4, la necesidad juvenil, que representa la apertura, el inicio de un cauce para un arroyo nuevo. Esta segunda, en la que con la propia dignidad del comportamiento nutricional en todo el amplio sentido de la palabra, puede uno estar ilustrando a la persona que te pide más allá de lo que es digno conceder. Por tanto, esta segunda línea
nos lleva al hexagrama número 27, la corrección en la manera de alimentarnos a nosotros y a quienes dependan de nosotros. Con la tercera línea, la mutación del duque de Zhou, la expresión del duque de Zhou dice que ya nos quedemos en solos, porque nos abandona un compañero o la compañera, o nos han echado de la sociedad a la que pertenecíamos, o porque tenemos que solo buscar otro nuevo contacto. Hay que aceptar este cambio de situación sin deprimirse. Y lejos de deprimirse, y esto de deprimirse, bueno, pues lo he añadido por una experiencia personal, no mía, pero sí de mi ámbito próximo, en que por no saber o no poder aceptar por falta de recursos, de medios, por lo que quiera que sea, o por un apego excesivo a los sentimientos, el no haber podido soportar que alguien te deje, te abandone, según tu propio entendimiento sentimental, que otra cosa es la objetividad a la que corresponde el movimiento, los movimientos mundanos, que ceden muy ampliamente los apegos que uno sentimentalmente pueda tener, pues entonces puede sufrir la pérdida como algo irreparable y producirte un mal que no sería necesario si estuvieras advertido de que tanto en soledad como buscando un nuevo un comienzo, lo que debes hacer es aprestarte a reciclar conforme a modelos que ya la civilización a la que pertenece tiene tipificado. Y con esto estoy aludiendo al complementario, que no es otro que el hexagrama número 26, la universidad de la vida. Es decir, la gran universidad de la vida tiene elementos para dotarte, para facultarte de poder soportar un revés de una pareja, ya en el ámbito sentimental o profesional o espiritual, porque se ha marchado, se ha ido de tu escuela, de tu vida, de tus sentimientos, de tu trabajo, y tú, yéndote al marco de la civilización en la que vives, debes saber adaptarte a reciclar esa posición de la tercera línea. Bien, con la cuarta, en otra circunstancia, tenemos la cuarta línea mutante, y en la cuarta línea el defecto, hay un defecto, una deficiencia. Dice el duque de Zhou que cuando uno se quite, se desembarace de aquellos vicios o defectos que lo tienen a uno preso y por tanto limitado, es como el que tiene una adicción y solo se reúne con la gente de la adicción, ¿no? El resto del mundo le está negado, lo mira con desconfianza objetiva, con esta persona no es fiable. Esto es extensible no solo a aquellos elementos estigmatizados socialmente, pues la sociedad también se cura en salud hipócritamente, teniendo ocultos otros muchos vicios que nos atenazan al ego y que no son necesariamente las drogas tenidas como tal, tipificadas dentro de la legitimidad de lo colectivo, ¿no? Ojo, es decir, quítate el defecto que te atenaza y que te impide una apertura más amplia, porque solo te reúnes con los tuyos, porque otros bien dispuestos, en cuanto te quites esa tara que llevas, pues vas a poder relacionarte con personas de otro orden, aunque naturalmente tengas que integrarla, como nos muestra el complementario, que no es otro que el hexagrama número 38. Relacionarnos con personas de distinta índole, que aunque bien es cierto que no podamos hacer en principio grandes proyectos, pero sí que podemos jugar a las posibilidades. Sobre todo, esto es así, teniendo en cuenta que acabamos de salir, o en el supuesto de que el consultante se libere de aquello que lo atenaza, acabamos de salir de un mal y andamos todavía
en los inicios de las relaciones para con otros hasta lograr empatizar de manera más global y con más profundidad de alcance. Esto para la cuarta línea de mutación. Con la quinta, como decía al principio, bueno, creo que antes de que empezáramos la clase, daos cuenta del orden estructural. Con la quinta, la merma ya se está convirtiendo en bendiciones, está augurando beneficiosamente la actitud del consultante, ya que el consultante en relación a aquello que ha llevado al oráculo está lo suficientemente trabajado como para que del cielo le vengan bendiciones. Es decir, en relación a la pregunta que acaba de hacer el consultante que ha obtenido la quinta mutación, ya ha depurado bastante los elementos y deficiencias, de manera que el cielo ya le está prodigando bendiciones, abriéndole camino delante. Este camino delante nos lleva al hexagrama número 61, que es la verdad interior. La verdad interior, sin embargo, tiene unas ciertas características importantes, que es la verdad interior. Para poder asimilar algo externo como propio, primero debo desembarazarme de los prejuicios que yo pueda tener respecto de eso externo que me presentan. Bien, lo abierto, lo analizo, le doy cabida a la propuesta, a la entrada, a aquello que tengo delante, prescindo de mis propios prejuicios y admitiéndolo serenamente y analizándolo por capa como el viento soplando sobre el lago haría con todo el caudal que tiene el lago, entonces sí que lo asimila. Tiene tal cantidad de agua y tiene tal grado de acidez, es decir, y tiene tales o cuales minerales. Sí lo ha comprendido bien y entonces, después de haberlo asimilado desprejuiciadamente aquellas bendiciones que recibe, puede expresarla hacia afuera con profunda veracidad. Una veracidad que el oráculo augura que es capaz de transformar hasta los seres espiritualmente menos sensibles. Bien, eso para la quinta línea con el 61 como complementario. Y con la sexta se da, ya hemos visto que había un vuelco. En la cuarta había que quitarse, había que despojarse de defectos, de deficiencia para entrar en contacto con un mundo más amplio. En la quinta, como ya nos habíamos limpiado, estamos en una situación de buena gobernación, las bendiciones del cielo entran ya a raudales, uno debe asimilarla o una y ponerla a externalizarla. Es decir, aquello que te ha llegado de arriba no es solo para tu beneficio egoico, ¿no? No es para que te encastilles en tu torre de marfil y te estés mirando el ombligo en el espejo todo el tiempo, sino para que esto forme parte del mundo al que va destinado por medio de ti. Pues en la sexta resulta que es una persona que tiene tal capacidad ya que cualquier cosa es capaz de hacerla prosperar sin mermar a los demás. Bien, en ese caso hay una cierta problemática que debe tener en cuenta. Quizás no el término no sería más finamente tratado, no sería dificultad, sino que debe tener en cuenta unas observaciones, ¿no? Es decir, tú tienes una gran capacidad, digamos, hagamos una traslación al rey Midas, que todo aquello que tocaba lo convertía en oro, quitando el aspecto negativo de que con el oro no me puedo alimentar. Trasladémoslo a que alguien que todo lo que toca es capaz de hacerlo prosperar. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir, me ha saltado a la mente el patriarca Jacob, que en todo lo que se metía lo hacía prosperar, ¿no? Bien, pues al hacerlo prosperar y estar vinculado con el exterior, pues lo que va a pasar es que vas a perder
cierta sentido de la confortabilidad. Vas a tener que estar abierto al exterior. No te vas a poder dedicar. El texto habla de que ya no tienes casa, no en el sentido de desposesión, sino de que como eres una persona que todo lo que toca eres capaz de multiplicarlo, pues obviamente eso va a ser un eco de llamado. ¿Mm? Y van a venir personas, ay, que esta persona sabe hacer esto. Entonces vas a tener que tener una disposición generosa, como corresponde a las sextas líneas en el aspecto positivo, magnánimas, generosas, santas, muy dulcemente dotadas cuando no ha caído en la contraposición y son totalmente negativas, ¿no? Como el viejo loco, la vieja loca, ¿m? O pervertido. En este caso no, en este caso tú todo aquello que, total, que eres muy demandado y vas a tener que estar abierto a la ayuda permanente. Bien, ¿el complementario cuál es? El complementario es el 19, que consiste fundamentalmente para una persona en esta tesitura en acercarse a la contemplarse, es decir, unirse al tiempo para analizar los problemas, tanto propios como de aquellos que le pidan su favor o su ayuda o su colaboración, para analizarlo en la inmediatez, pero también para tener la capacidad de poder preverlo y no que ahora se meta en un asunto que parece sustancioso, pero que luego por falta de previsión lleguen las carencias sin aviso. Bien, esta es una respuesta para la sexta línea de mutación del 41. Como hemos visto, ya en la quinta y sexta anuncia el 42, pero todavía no lo vamos a tocar porque ahora vamos a conjugar dos líneas entre sí. Y en principio, la primera y segunda. La primera que recuerdo es aquella, bueno, si has acabado con tus obligaciones, sí que te puedes ir a ayudarle a fulanito, a menganito en la labor noble, obviamente, no en asuntos rastreros. Entendamos lo que nadie que pretenda orientarse por I Ching debe pretender que una respuesta tiene un carácter positivo para medrar contra el prójimo, contra el sistema ecológico, contra los principios de lo creativo. Es decir, vas a colaborar en algo que sea digno de humanidad. ¿Mm? Pero la primera línea te ha dicho, cuando hayas acabado con tus obligaciones. Y de la misma manera, tampoco le exijas a los demás por debilidad cuando no sea propio que se le exija. Bien, esa es la primera línea. Y la segunda, sobre esta anterior, dice, además debes recordar que no hace falta que te humille o que que condesciendas indignamente a posiciones que una persona de cierta amor propio, en el buen sentido de la palabra, nunca condescendería, sino que con su ejemplo de comportamiento general ya debe estar ilustrando al otro, debiera ser una ilustración para el otro. Cuando mutan estas dos líneas, el complementario total es el hexagrama número 23, que el aspecto fundamental, las radicales que debemos colegir para retrotraerla, a integrar en nuestro ánimo, para entender la respuesta oracular de manera práctica es, el 23 dice, no debes emprender porque si emprendes, derroca. Es decir, tú ya el castillo de naipe lo has llevado a su masividad. Si quieres colocar uno más, lo que vas a hacer es destruirlo. Cuando algo se ha llevado a este punto, lo propio, que tú hiciste una casa para 2 pisos y te la hizo un arquitecto, un aparejador, y hicieron la solera para 2 pisos. Pero tú ahora le quieres echar 3, no porque se te va a hundir. Antes debes fomentar tu propia base de sostén con generosidad, antes que emprender, que es no como respuesta oracular,
sustentas tu base con generosidad. Bien, esa es una posible respuesta para la primera y segunda. Cuando en otras circunstancias nuestro consultante obtiene una mutación, volvemos sobre la primera y vuelve a repetirle el Duque de Show. Cuando hayas acabado con lo tuyo, entonces podrás ayudar. No estaría mal que pudieras ayudar, pero cuando hayas acabado con tus obligaciones, no antes. Y la tercera, tanto si tienes compañía como si te quedas en soledad, lo que debes hacer es dirigirte al contexto de tu civilización para poder reciclar la situación en la que te encuentras. No deprimirte, aceptar que tengas que emparejar nuevamente o bien que tengas que asumir tu propia soledad, pero tanto en uno como en otro caso, lo que debe servirte de referencia y seguramente está en tu contexto cultural como ejemplo tipificado de manera tradicional, tanto si se refiere a lo espiritual, habrá libros espirituales, como si se refiere al orden técnico o teórico científico, seguramente tu contexto social tiene atesorado ejemplos que te pueden servir para, en una situación como la tuya, decirte cómo debes actuar. Bien, pues esa sería la primera y tercera que nos llevan al hexagrama número 18. Analizar por qué se ha echado la cosa a perder. El 18 tiene unas características muy interesantes. Es decir, la cosa se ha descompuesto, porque daos cuenta de que estamos entre la primera, que está en una tesitura dubitativa, es decir, ¿voy a ayudar o no voy a ayudar? Y la tercera, que hoy estoy solo o tengo que buscarme una pareja nueva o un socio nuevo. Entonces está en una tesitura dubitativa importante. El trabajo se está descomponiendo. El trabajo lo he echado a perder. Bien, pero el trabajo en lo echado a perder tiene la parte positiva de que es el momento preciso para, retrotrayéndose en el tiempo, analizar desde cuándo vienen estas dudas y están estas dificultades. ¿Cómo ha permitido uno la debilidad? Corregirla y rectificarla. Trabajo en lo echado a perder. Analizar qué parte del comportamiento está fallando, desde cuándo, por qué, corregirlo y velarlo para que no vuelva otra vez a decaer. Bien, esta es para la primera y tercera línea en mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos la primera y la cuarta, la primera que ya hemos reiterado, ¿no? Si has cubierto todas tus necesidades, pues ve a ayudarle a tu vecino que tiene tal o cual problema y necesita de ayuda. Y tú se la puedes prestar para abrir un cauce nuevo, aparte del tuyo. Bien, la cuarta. Pero tú tienes una deficiencia que es como un vicio adquirido, una enfermedad o un apego negativo del que debes desembarazarte antes para entrar en contacto con mentalidades diferentes de aquellas con las que estás vinculada por las deficiencias que tienes. Bien, conjugando estas dos líneas de opinión, estas dos líneas o dos directrices que le marca el oráculo para salvar la circunstancia que ha llevado a consulta, el complementario total es el 64. El 64 es el arquetipo del río helado y que tenemos al zorro viendo en la otra parte las presas, pero lo tenemos a él con toda la pesantez de su astucia. Cuando digo de pesante digo peso, no de pesar, sino todo el peso de su astucia, calibrando cómo va a cruzar y auscultando por dónde cruza el hielo y viendo
a largo alcance, sin perder de vista el objetivo, pero ocultando el tramo que todavía le queda para poder consumar. Bien, pues con esto conjugamos la primera y cuarta con el 64 como complementario. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la primera y la quinta, volvemos sobre la primera. Oye, chico, chica, has hecho todos tus deberes, has terminado tus deberes. Entonces te puedes ir al recreo a jugar con tu amigo que está entrenando para meter canasta, ¿vale? Y le ayudas a él a abrir ese cauce, siempre que hayas terminado tus obligaciones, ¿ok? Vale, esa primera línea. Y la quinta línea que dice que ya las bendiciones empiezan a fluir, ya las bendiciones empiezan a fluir. Por tanto, acepta este ánimo nuevo, que las bendiciones ya sean visibles o internas, pero perceptibles internamente, aunque sea a nivel intuitivo, te están llenando el ánimo, el espíritu o la arca. Y desprejuiciadamente contempla aquello que tiene delante, abre tu interior, serenamente dale cabida a aquello que debes analizar, analízalo en profundidad y cuando lo hayas asimilado como propio, entonces sí que podrás dar una respuesta profundamente coherente y profundamente transformadora de la situación que tiene delante. El complementario total de estas dos líneas de mutación, el hexagrama número 59, que tiene unas características especialmente hermosas, porque dirige la visión hacia tu interior, así como el cálido aire de la preprimavera en marzo empieza a soplar sobre las cumbres heladas y disuelve el hielo y las torrenteras y las laderas empiezan a florecer en virtud de ese deshielo, de ese desapego que significa el ir de razón en uno mismo, entra en ti mismo, disuelve los apegos y con ello fluye creando contactos de humanidad. Porque el hexagrama 59 tiene un espíritu muy elevado, es decir, te permite disolver el ego y fluir con humanidad, fundando con ello, es decir, uniéndote con ello a la fundación de los templos ancestrales de las distintas culturas en sus manifestaciones espirituales, que en su principio y en su fin son la misma cadena áurea. De manera que cuando disuelves tus egoísmos, estás fundando templos invisibles por medio de una cadena áurea de relaciones con los ancestros universales. Bien, esto para la primera y quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias nuestro consultante vuelve a obtener la primera línea primero, pero conjugándola con la sexta, pues los extremos, tenemos los extremos. En la primera, que el oráculo le dice, cuando hayas cubierto tus necesidades, bien ciertamente puedes ir a ayudar a excavar otro cauce. Ok. Y la sexta, una persona que todo lo que toca tiene capacidad de hacerlo multiplicar, pues bien, estará bien que se emplee en ayudar si sus condiciones internas están hasta ese punto depuradas. Cierto que deberá tener en cuenta que va a estar externamente peticionado por unos y otros, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Entonces su lugar de descanso va a tener menos opciones de que él esté porque va a estar ocupado. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta
El hexagrama 19, que es cierto que él tiene una capacidad de hacer prosperar los asuntos de los que se ocupa, de los propios y de los ajenos, sin disminuir a los demás. Pero no quiere decir de manera estúpida, sino con un acercamiento previo, un análisis racional próximo, pero un análisis que también tiene la capacidad de prever las posibles carencias o deficiencias que se van a ir produciendo a lo largo del tiempo del desarrollo y que en virtud de la previsión puede evitarse que acaben en catástrofe lo que empieza de una manera aparentemente brillante, con mucha ilusión. Conjugando estas dos líneas, el complementario que se produce, pues tiene mucho que decir, porque es el ejército o el sistema inmunológico. El ejército o el sistema inmunológico, lo primero que hacen es detectar la necesidad. Es decir, si tengo hambre, mi estómago me va a avisar inmediatamente, con total certidumbre. De la misma manera que mi sistema inmunológico se va a movilizar internamente si me he dado un golpe relativamente leve, de manera diferente que si me he hecho una herida o me ha mordido un animal venenoso. En cada caso va a, mm, a localizar la necesidad perentoria y en relación a los elementos que para poder subvenir las peticiones o las necesidades de ese momento puntual que vivo, los va a poner disciplinadamente, estratégica y disciplinadamente en función de cubrir la necesidad por etapa. El ejército, localizar la necesidad fundamental en función de los recursos con los que se cuenten, ya sean propios o con la gente que pida la colaboración, trazar un plan estratégico, sabio, estratégico y disciplinado, pero siempre conforme a necesidad perentoria, puesto que el ejército, como el sistema inmunitario, significan actuación o se propenden a la actuación en estados de crisis. Bien. Ahora vamos a dar un saltito en la base y saltamos de la primera línea a la segunda línea. Nuestro consultante ha obtenido una mutación en la segunda línea que deberá conjugar también con otra mutación que tiene la tercera. En la segunda ya nos ha prevenido el duque de Zhou a través de la intuición espiritual e intelectual o de intelecto de lo trascendente, de que no es necesario que nos prestemos a todo lo que nos piden, que no hay por qué necesariamente de ninguna manera rebajarse indignamente a prestar un servicio que ya con el propio comportamiento debe el bien apercibido, y si el otro no se apercibe, tú sí debes apercibirte de tu propia dignidad, que no es condescendiendo, sino manteniendo tu propia dignidad. ¿Cómo puedes ilustrar de la manera en que el otro debe nutrirse en relación a lo que te ha pedido? Esa es la segunda línea. Y la tercera, que dice, ya tenga que actuar en soledad como en nueva compañía, es cierto que estás viviendo un momento en el que hay necesidad de reciclar, pero que no te encuentras solo ni desamparado en el ámbito de la cultura en que tú perteneces, pues habrá programas, estudios, ejemplos ilustres que habrán pasado por situaciones semejantes a tuya y a los que tú debes tomar como ejemplo para poder salvar esta situación en la que estás. El complementario de estas dos líneas de mutación es el hexagrama número 22.
que en definitiva o en relación al contexto en el que nos movemos, en el que debatimos, pues es terminar las cosas de manera mm, agraciada, pero proporcional, con una gracia proporcional. La belleza siempre debe ser proporcional al contenido y nunca enmascararlo para simular un embellecimiento, una inteligencia o una bondad que en realidad no se tiene. ¿Mm? Bien, belleza, terminar el trabajo bien, de una manera agraciada y proporcional, no estrambótica, como podría decir que hay hoy mucho hábito en las celebraciones mundanas. Es eso, bueno, al menos en este primer mundo que llamamos con Occidente. Bien, vamos a otra mutación y a otra consulta, quiero decir. Volvemos a tener como base a la segunda, en la que ya el duque nos ha advertido, no es necesario que te rebajes hasta ese punto de manera indigna para mal ilustrar a tu petidor, a quien te pide ayuda, sino que con tu propio comportamiento debe ser suficiente imagen para que el otro sepa lo que debe hacer o no, pero desde luego tú mantente en tu posición de dignidad. Seguramente el otro, si es un vulgar, va a querer sacar de ti lo que no es, lo que no debiera poder obtener. No vaya a ceder por debilidad. Y la cuarta, que ojo, porque la cuarta dice, tienes un defecto. No sea que el otro nos coja por el defecto y caigamos en el defecto. Libérate del defecto, es decir, uno puede tener unas ciertas cualidades, pero tiene una deficiencia interna. Y supón que alguien te dice, oye, ¿por qué no me ayudas en esto? Y tú, por algún interés personal, quieres sacar cacho de la circunstancia y quieres convertir en bueno lo que es malo. Entonces, primero, libérate del defecto negativo para que quienes se te acerquen a peticionar no sean gente viciada. Conjugando las dos líneas, segunda y cuarta, el complementario que tenemos es el 21, la mordedura tajante, mordedura tajante. Pero morder tajantemente para proveernos de un programa que elimine previamente, una programación que elimine previamente todos los obstáculos que puedan impedir una correcta manera de alimentarnos. El 21 como complementario de la segunda y cuarta. Cuando en otras circunstancias la mutación primera vuelve a ser la segunda, con la reiteración del duque de no es necesario que te rebajes, no condesciendas, porque sería envilecerte. El otro puede no tener, o la otra, puede no tener conciencia de envilecimiento. Puede que incluso tú seas un objeto muy apetecible o lo que te pide es muy apetecible para el otro obtener de ti. Pero si tú condesciendes, te estás humillando de una manera vil que debes evitar de todo punto. Y la quinta, que dice, la segunda te ha dicho, remítete a la manera correcta de nutrirte, que eso ya sirve para nutrir a otros, aunque sea de manera indirecta. Y la quinta que dice, estás recibiendo bendiciones. Estás recibiendo bendiciones. Bendiciones que, sin embargo, deberás introyectar dentro de ti desapasionadamente y desprejuiciadamente para poder hacer un análisis exhaustivo de aquello que te llega.
con serenidad, analizándolo por pliegue, para quedarte con el contenido, como si lo hubieras integrado, como cuando comes el alimento que necesitas para vivir un día más, que acaba siendo integrado en ti mismo y que en definitiva conviertes en energía positiva para tus actos de co-creador en el mundo, aunque seas muy humilde persona y tu labor sea muy pequeña. Pero eso no te exime, sino que te sitúa como co-creador, con la debida dignidad. Cuando mutan estas dos líneas, nos llevan al complementario que es el 42, el aumento, la capacidad del noble de ver lo noble donde quiera que lo haya y hacer lo propio y ver las deficiencias allí donde se presenten y analizarlas por las si las tiene en sí mismo y deshacerse, deslastrarse para elevar su propio carácter y ser capaz de estimularse a sí mismo como a los demás. Una sesión de arriba hacia abajo. Bien, esta es una posible respuesta para la segunda y quinta línea. Cuando en otras circunstancias tenemos la segunda y sexta, pues con la segunda volvemos a pedir que, oye, no hace falta que te rebajes, con que solo muestres tu talante, el que te caracteriza de manera genuina y honorable, ya estás dando un ejemplo de buen comportamiento. No es necesario que te rebajes a aquellas peticiones indebidas que te puedan surgir en el tiempo y de las personas más dispares. ¿Mm? Y la sexta que dice, ciertamente tú eres una persona que eres capaz de emprender sin disminuir a los demás. Bien, bien. Ojo, con esto, pues mira, puedes ayudar a los demás. Pero ayudando a los demás, ¿cómo? Analizando muy detenidamente, muy de cerca, la problemática planteada y teniendo la capacidad de trasladar en el tiempo y en su desgaste la problemática planteada y de prever sus posibles deficiencias futuras. Y así podrás evitar que aquello en lo que te metieras resulte catastrófico. Como complementario de estas dos líneas en mutación, el hexagrama número 24. Es decir, después de estas reflexiones, vuelve sobre tu tocón raigal, sobre tu carácter, sobre la base de tu carácter raigal. Bien, esto para la segunda y sexta. Ahora volvemos a dar otro salto y nos situamos en la tercera línea de partida. La tercera línea es aquella en la que el oráculo, por medio del Duque de Show, en nuestro caso, pues nos advierte de que ya nos quedemos solos o tengamos que continuar con, con la misma pareja o con otra pareja. Es un momento de intersección en la que será necesario reciclar los elementos que conllevamos. Los elementos, ya sea tú solo, o sea con la antigua pareja, o con nueva pareja, estás en un momento de necesidad de reciclar. Para esta necesidad de reciclar, ¿dónde debes tomar el ejemplo? En la sociedad en la que tú a qué te dedicas. Al negocio del cultivo de tubérculos. Pues bien, vete a los agricultores, aquellos que están especializados en patatas y en tubérculos en general, y seguramente en agronomía, los ingenieros agrónomos, pues habrá suficiente información, incluso entre los campesinos, de manera muy específica para qué cultivo tiene que ser. Esto lo mismo da que si el producto dejó de ser tubérculo, son microchips para la NASA, para la exploración marciana
o del espacio sideral, del espacio externo. Siempre hablar elementos consolidados dentro de tu cultura que te podrán dar pauta para reciclar en relación a aquello en lo que en este momento tú estás necesitado, ya tú solo o tú con tu compañero o con tu compañera, sentimental o profesional, para reciclar. Esa es la tercera línea de mutación. Lleva el 26. La cuarta te dice, pero tú tienes un hábito indeseable del que primero debes curarte porque hay aspectos externos que te están negados. Porque tú tienes una manera viciada de conducirte, no puedes andar bien porque tienes una tara en el pie o tienes una tara en un estigma de comportamiento que no te permite salir de un círculo. Cuando te desembaraces de esa tara que tienes en el pie o de ese estigma psicológico viciado que tienes en tu comportamiento, entonces podrás entrar en relación con personas de índole diferente con las que tratar. Bien, que te lleva a asimilar a otras criaturas, a meter en un mundo diferente. Cuando tienes que combinar ambos elementos, el complementario total es el hexagrama número 14, que es la posesión de lo grande. Si en el futuro, si te atienes a estas líneas directrices que te ha dado previamente el oráculo, tú te comportas con corresponsabilidad, tú vas a tener una gran posesión. Gran posesión significa gran corresponsabilidad. Por tanto, préstale mucha atención a las directrices de la tercera y cuarta línea y podrás llegar a tener una posesión grande. Bien, esto para la tercera y cuarta. Con la tercera y quinta, pues volvemos a tener en la tercera esa tesitura en la que nos vamos a quedar solos o vamos a tener que emparejar con otras personas, vamos a tener que tratar de ver nuevos elementos porque aquellos que veníamos ocupándonos han caducado, han periclitado y vamos a tener que reciclar. Pero es cierto que vamos en el panorama de la sociedad en la que vivimos. Hay ejemplos estratificados, consolidados en la gran universidad de la vida, como para que nos sirvan de ejemplo en aquello que ahora tenemos necesidad de reciclar. Y en la quinta línea nos dice, te llegan bendiciones a troche y moche. Asimílalas de manera desprejuiciada. Dale cabida en tu interior. Pero dale una cabida desprejuiciada y con serenidad, acóplala dentro de ti. Cuando la hayas acoplado dentro de ti, empieza por analizarla capa por capa, hasta haberte quedado hasta de la A a la Z con todo el contenido. Lo has asimilado como el almuerzo. Estabas hambriento, habías decaído en fuerza y en energía, te has parado en tu casa a comer o en un restaurante, has saciado tu apetito, has renovado tu energía, has distribuido los elementos necesarios a todo el campo celular y entonces renovado, estás transformado para poder actuar. Pero ojo, con ambos elementos vas a tener todavía que trabajar con el complementario general de la mutación de estas dos líneas, que es el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que nos lleva muy directamente, en relación a la consulta obtenida, a tener que trabajar sobre el propio carácter, todavía con tiempo, porque el hexagrama número 9 se trata de poder trabajar, pues el arquetipo es más lejano en logros inmediatos que el hexagrama de la espera. Porque en el hexagrama de la espera tenemos arriba las nubes que van a producir lluvia sí o sí. No sabemos cuándo, pero va a producir lluvia.
En el hexagrama número 9, el viento tiene todavía que reunir en una misma dirección para poder aglomerar las suficientes nubes para que pueda llover. Entonces, esto, trasladado antropocéntricamente a la labor que le corresponde hacer al consultante que ha obtenido estas dos líneas, es, todavía no vas a poder hacer en la práctica, en lo inmediato, grandes transformaciones. Pero sí vas a poder ir trabajando, refinando el carácter, como el ebanista termina las esquinas, dándole finura, dándole lijado, dándole daca, para ajustar el carácter a lo que haya de venir. Bien, eso para la tercera y quinta. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce, vuelve la tercera a decirnos o te vas a quedar solo o vas a tener que buscar una nueva asociación y un nuevo producto. Pero en tu medio ambiente hay elementos suficientemente consolidados que te pueden servir ejemplarmente para el reciclaje. Primer punto. La sexta. Como eres una persona que eres capaz de aumentar los negocios, las propuestas que te llegan sin mermar a los demás, pero deberás tener en cuenta que para ello, pues vas a tener que estar dispuesto a una cierta movilidad de tu propia casa. El negocio se va a generalizar y vas a parar menos en la casa. Y además vas a tener que analizar las cosas en lo inmediato, pero y no solo en lo inmediato con un acercamiento muy racional y potente enérgicamente, sino que también vas a tener que tener la capacidad de poder prever sus futuras vicisitudes para que las carencias no lleguen prematuramente a alcanzarte y lo que hoy puede parecer floreciente, mañana resulte catastrófico. Con estas dos mutaciones, el complementario total es el hexagrama número 11, la paz. Que lo que debemos colegir, lo que debe colegir la persona que ha obtenido esta respuesta para el hexagrama número 11, es que la paz lo que hace es propiciar lo bueno y ponerle freno a lo negativo. En la paz hay tres elementos yang que están entrando con energía y hay tres elementos yin que vienen a su encuentro, de manera que hay una perfecta conjugación entre los yang y los yin. Pero esto de ninguna manera se produce de una manera gratuita. Esto requiere el estar pendiente de promocionar lo bueno y de ir poniéndole coto a lo negativo. Bien, otro salto. Vamos a la línea en que tenemos el pie infectado o tenemos una relación viciada o estamos enclaustrados en un círculo que no nos conviene. Y por tanto, como no nos conviene y como el entorno también ve que no somos personas convenientes, pues no se acercan buena gente a nosotros, de manera que estamos lastrados, ¿vale? Esta línea cuarta está lastrada y debe saber liberarse de ese lastre. Debe saber liberarse de ese lastre abriéndose a un mundo más dispar, más abierto, dispar de lo que está hecho, pero dispar no en un sentido negativo, sino diferente de aquello en lo que está viciado. Va a tomar contacto con otras individualidades, en la que él deberá conservar la propia y respetar la ajena, pero habiéndose previamente deslastrado de los vicios que lo tienen maniatado. Esa es la primera línea. Y ahora la tiene que conjugar con la quinta, en la que de alguna manera vienen bendiciones ya destinadas a él. Quizás sea por el mero hecho de que se dé cuenta de que está lastrado indebidamente y que debe hacer una limpieza para meter elementos divergentes de los que está acostumbrado, ya pueden implicar que son bendiciones. Bendiciones que deberá asumir
desprejuiciadamente para poder asimilarlas como propias y transformado en su interior por aquello nuevo que ha asimilado, poder externalizar. Es lo que se corresponde con el porte, que es el hexagrama 10, que resulta como complementario de estas dos líneas de mutación. Vamos ahora a conjugar, primero tomando conciencia de que tenemos vicios o lastres que nos impiden andar saludablemente en el ámbito de la consulta. En el ámbito de la consulta andamos lastrados y lo primero que debemos hacer es reconocer que estamos acomodados, mal acomodados, con la manera viciada que tenemos de vivir y de ver el asunto acerca del cual hemos consultado. Que debemos limpiarnos para que entren nuevos aires y con ello pues tratar lo posible, teniendo en cuenta que estamos recién limpiándonos de una manera viciada de vivir. Y ahora, además, pues tenemos que, o en función de estas reparaciones, de esta rehabilitación que estamos produciendo por medio de dejar lastres y meter nuevos elementos, pues está habiendo una reparación interna en nosotros. Y la línea sexta nos dice que bueno, que entonces ya parece que parece ser y es, que somos capaces de poder ayudar a otros sin mermarlos, pero que podemos insistir en esa ayuda, podemos entregarnos a esa ayuda, consciente de que ya no vamos a tener el área de confort, no vamos a poder permanecer en el área de confort todas las horas al día que quisiéramos, porque vamos a estar demandados externamente. Y también que a la hora de usar nuestras capacidades deben enfocarse inmediatamente en el análisis racional de aquello de lo que nos ocupemos en lo inmediato, pero también con la capacidad de prever sus posibles carencias a lo largo del tiempo del desarrollo o del desgaste mecánico, técnico, financiero o espiritual, según el orden de la consulta. Y el complementario que se produce con estas dos mutaciones es el 54. Ojo, porque venimos de una línea que tiene vicio y de la que previamente se ha tenido que liberar para poder darle cabida y poder analizar las cosas muy seriamente y con previsión. Y tiene cierta capacidad para ayudar a los demás. Pero el 54 nos dice que no es propicio emprender tras el propio deseo del corazón. Por el mero gusto del corazón sería nefasto emprender. Y nos dice el texto del 54 nos previene que el noble, por la eternidad del fin, conoce lo perecedero del gusto puntual o del gusto caprichoso del corazón, de manera que contiene el querer en el deber. Bien, esa es una posible respuesta para la cuarta y sexta línea de mutación. Ahora pasamos a nuestra última conjugación, en la que intervienen las mutaciones que ha obtenido el consultante o la consultante, que son la línea quinta y la sexta. La quinta, que es aquella en la que ya la reversión del tiempo de la merma producía efectos benéficos y el cielo nunca es ajeno a los comportamientos. De manera que vienen bendiciones. Bendiciones que debemos introyectar de manera desprejuiciada, que debemos serenamente asentar dentro de nosotros,
e irla asumiendo pliego a pliego, página a página, palabra a palabra, de la A a la Z, para integrarla en nuestro propio ser como si fueran nuestras legítimamente. Entonces, sí que podremos, cuando hemos ingerido, cuando hemos mm, mm, digerido los alimentos que recién acabamos de consumir, se han integrado en nuestra propia naturaleza y están ya en nuestro ser para manifestarse externamente en nuestra energía vital, en nuestra energía espiritual hacia afuera. Bien, con esto nos hemos convertido en una persona que es capaz de ayudar a otros sin mermarlo y que puede seguir insistiendo en tal cosa. Bien, perfecto. Siempre teniendo en cuenta de que, puesto que vas a ayudar a más personas fuera, vas a tener menos tiempo para tus gustos personales, para estar en tu casa. Es posible que en algún momento te incomoden porque te llaman y tú querías ver una película o leer un libro o hablar con un hijo, o tu compañero o tu compañera, y sin embargo te van a llamar para que vayas a tal o cual cosa a la que por obligación te vas a tener que prestar. Bien, ten eso en cuenta. Pero es que junto a esto deberás siempre ir provisto de tu lupa para acercarte a analizar la proposición en proximidad, tener un sesgo de su actualidad. Y también con un telescopio para verlo a largo espacio, a largo tiempo, para poder prever cómo va a ir esto evolucionando en el tiempo y qué medidas serán necesarias tomar cuando lleguen las carencias, cuando cambien los giros, etcétera. Es decir, y conjugando ambas líneas, el complementario total es el hexagrama número 60. El hexagrama número 60 es el arquetipo de la regulación de la medida. Habla de que todo tiene una medida. Un grillo tiene una medida que le es consustancial y una nebulosa tiene unas medidas que también le es consustancial. Todo en la naturaleza, para su perfecto equilibrio, tiene una medida que le es justa. Pues bien, el consultante deberá evaluar en virtud cuáles las proporciones en las que puede participar y en las que no. Y con esto, pues hemos terminado el hexagrama número 41 de esta semana. Gracias por vuestra atención.